Ucrania no es más que una continuación de la guerra entre los partidarios de la multipolaridad contra aquellos que desean defender la unipolaridad. Nosotros estamos de parte de la multipolaridad y en contra del establecimiento de un único mundo dominado por el liberalismo. Es así como todos aquellos patriotas de todas las nacionalidades, sean de China, sean de Rusia, sean de acá, de nuestro continente, de nuestra América, defendemos la idea de una soberanía en contra de este proyecto y de la República Universal que quieren crear los liberales. Nuestra simpatía va hacia Rusia y hacia aquellos que luchan en la actual República del Donbass. Hasta la victoria siempre. Eso. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 448 de la Agencia de Noticias Carilluga. Y hoy es 7 de marzo del 2023. Como siempre me encuentro acá con el amigo Juan Manuel Garazalde. Y bueno, excepcionalmente hemos pasado un pequeño sketch de alguien de Colombia, como ustedes habrán podido ver, ahí con una bandera colombiana. Video llamativo, ¿no? Porque demuestra en primer lugar la escasa concurrencia que tienen las manifestaciones prorrusas que se quieren realizar acá en América, en Hispanoamérica o en Iberoamérica. Después vamos a hablar un poquito de la diferencia entre esos dos conceptos, en donde, bueno, aparece este señor que es un viejo conocido nuestro, un tal Caro, que él estaba, me acuerdo, en el grupo eboliano que teníamos ahí en WhatsApp, ¿no? Y como ponía siempre cosas de Dugin, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, pero no tiene mucho que ver con nosotros. Esto antes de la invasión a Ucrania, hace mucho tiempo, ¿no? Y digo, esto no tiene mucho que ver con lo eboliano, el señor Dugin, ¿no? Entonces él explicaba que lo hacía por dinero, ¿eh? Pero el tema es que parece ser que es un fanático seguidor del imperialismo ruso, ¿no? Yo quiero decir dos cositas con respecto a sus escasos conceptos, porque él está ahí con la hermana, que sufre de tortícolis, con la mamá y con la tía, ¿no? Aparece ahí en el video, ¿no? Con la bandera rusa, la bandera colombiana. Él habla de la multipolaridad confrontada con la unipolaridad. Y dice que está mal que Occidente intervenga para ayudar a Ucrania, cosa llamativa, porque Estados Unidos no ha mandado tropas a Ucrania, Europa tampoco, mandó armas, es una cosa normal eso, y justa, porque ¿qué pretende el señor? Que Ucrania no tenga elementos para defenderse, que no se pueda defender, que los rusos tengan manos libres para poder masacrar sin ningún tipo de problema al pueblo ucraniano. Y yo le quiero contestar a él que esa multipolaridad de la cual él habla ya existió en otra época. O sea, es la multipolaridad que había en la época de Yalta, en donde Estados Unidos le dejaba a Rusia hacer absolutamente lo que quería en su territorio. Fíjense, recordemos lo que fue la Revolución Húngara. En 1956, cuando el pueblo húngaro se levantó en armas, con las escasas armas que tenía, en contra de los soviéticos, no quiso que Hungría fuera un satélite de la Unión Soviética. ¿Y qué hizo la Unión Soviética? Envió tanques para reprimir y masacrar al pueblo húngaro. ¿Y qué hizo Estados Unidos al respecto? No envió armas, como lo que piden ellos actualmente. Esa era la multipolaridad, porque ahí decían que dentro del territorio en donde influye la Unión Soviética, ahí nosotros no nos metemos. De la misma manera que la Unión Soviética no se tendría que meter o haber metido en los territorios influidos por los Estados Unidos. Eso era Yalta. Y eso es la multipolaridad. Y yo lo comparto eso, porque eso no es eboliano. Porque la idea de imperio quiere decir que la justicia tiene que ser universal.
Yo voy a citar esta anécdota. Mire, esto de la multipolaridad viene acá de la época, yo me acuerdo, ¿cuándo fue? En el año 1997, por ahí, que vino acá a la Argentina un italiano que se llama Marco Tarqui, ¿no? Y en un encuentro que organizaba una revista peronista dirigida por un filósofo, entre comillas, hermano de un sacerdote, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, entonces este señor Tarqui dio una exposición. Tarqui, aclaro que es un profesor universitario florentino, ¿no? Entonces él explicaba lo que era la multipolaridad. La multipolaridad es que el mundo no tiene que tener una sola civilización, tiene que haber muchas civilizaciones, o varias, que serían grupos de naciones, hablaba aproximadamente 6, 7, en donde cada una aplica los principios que quiere. Y entonces ahí criticaba, y si no, dice, en cambio la unipolaridad es imponer, y citaba el caso de la colonización española en América, que impuso sus principios a los aborígenes, incluso hasta citó, me acuerdo todavía que citó un ejemplo totalmente fuera de lugar, cuando refiriéndose a una película de ficción que se llamaba Aguirre, el héroe de Dios, donde se mostraba que como un indio no escuchaba la palabra de Dios en una Biblia, entonces el sacerdote ordenaba que le pegaran un tiro en la cabeza, una cosa así, ¿no? Bueno, soslayando ese detalle, no hay que olvidar nunca que en América se practicaba el sacrificio humano, y que la civilización que vino aquí fue una civilización que justamente humanizó las costumbres, porque los aztecas masacraban cantidades y cantidades de personas en ritos dirigidos a sus dioses, y eso varias culturas hacían eso. Así que yo me pregunto, si una civilización está al lado de otra que practica principios que son contrarios totalmente al derecho, Roma opinaba así, aclaremos. El derecho romano no era solo para los romanos, sino para todo el mundo. El imperio es eso. El imperio es que una idea tiene que primar sobre las costumbres que se aparten de esa idea. Eso es elementalísimo. O sea, si yo vivo al lado de alguien que, por ejemplo, castiga a sus hijos y a su mujer, yo tengo no solo el derecho, tengo la obligación de intervenir para que eso no suceda. Y si hay una cultura, si hay una civilización que viola los principios elementales de la existencia comunitaria, es lícito que otra intervenga para poner orden, para evitar que se cometa la injusticia. Eso es innegable. Desde todo punto de vista, cuando el señor Tarqui dijo eso, en ese encuentro que estaba dirigido por alguien que tenía un hermano sacerdote y que no dijo absolutamente nada, y no se me dejó hablar. Eso fue lo gracioso, porque yo quería contrastar con eso, yo quería objetarle, bueno, pues usted puede admitir que existan civilizaciones que practican el sacrificio humano, ¿se puede admitir eso? ¿Se puede admitir una civilización de caníbales, por ejemplo? ¿Podemos admitir eso si la tenemos al lado? ¿Qué quiere decir? Que porque es una civilización tienen derecho de hacer absolutamente lo que quieren. Eso para mí es elementalísimo. Ahora, que Estados Unidos no sea un modelo, no sea lo mismo que el Imperio Romano, eso no significa que no tenga que haber un poder universal que ponga orden en el planeta, cuando se transgreden principios, incluso hasta por la supervivencia del planeta. Fíjense, ¿podemos admitir que exista una nación que destruya el medio ambiente libremente? ¿Podemos admitirlo? ¿O no es lícito que intervenga una comunidad internacional para evitarlo? Yo pienso en el tema del Amazonas, por ejemplo. ¿Podemos admitir que se destruya el Amazonas para hacer dinero, para hacer cultivos, que es un pulmón indispensable del planeta? ¿O es lícito que se intervenga para que eso no suceda? Porque hoy en día, evidentemente, con los avances de la ciencia y de la tecnología, bueno, ya el principio de soberanía tiene que estar limitado, no puede ser absoluto, es indudable eso. Pero en este caso, en el de Ucrania, no hay una intervención de otros países que no sean los ucranianos.
Por eso es ridículo lo que se está planteando acá, es absolutamente ridículo. A mí me deja estupefacto porque aparte después digamos así, este señor Caro ha hecho como una especie de foro que apareció ahí por internet, donde invitó a un montón de personas, y yo quiero acá, te aclaro que podés intervenir, si querés decir algo, ¿no? Bueno, ahí en ese foro aparece un señor, este foro hace poco que se hizo, ¿no? Intervinieron hombres, personas de Europa, muchos españoles. Parece que en España hay una derecha que está totalmente enganchada con Rusia. Hay un señor Barriga, creo que se llamaba, no me acuerdo bien, que decía que los nazis ucranianos son los mismos que los yihadistas, utilizados por Estados Unidos para interferir con Rusia, que sería el gran agente del bien. Bueno, cosas disparatadas totalmente. Pero hay un tal Stoichers, que es un agente abierto, prorruso, ¿no? Robert Stoichers, que aparece ahí en ese foro. No escuché que dijera nada, pero él dirige una especie de revista que se llama Sinergias Europeas, en donde escriben varias personas allí, ¿no? Y bueno, me llamaba la atención que entre los que escribían ahí hay un viejo conocido nuestro, un tal Rafael Machado, que tiene algo en común con este Caro, porque me faltó decir que este Caro, del cual hablamos al comienzo, creó un centro eboliano en Nueva Granada, que ahora tengo entendido que los otros que estaban allí, no sé, ahí me podrás corregir, porque soy muy informado de eso, no estoy, le pusieron límites o lo apartaron un poco, ¿no? Así como se fue de nuestro foro, creo que también se terminó yendo de este centro eboliano de Nueva Granada. Sí, lo fundaron un grupo de muchachos. Ajá. Y tengo entendido que Juan Gabriel se apartó del grupo por justamente el tema de Rusia. El tomar una postura decidida. Una postura de Rusia. Bueno, pero ya el tema de mezclar a Ébola con estas posturas prorrusas, evidentemente cuando Ébola, si ha habido un autor antirruso fue Ébola, porque Ébola no solo estuvo en contra del comunismo, sino que incluso, si uno lee Rebelión, va más allá todavía. Dice que el comunismo es un poco la expresión de un alma rusa llevada a extremos inauditos de secularización, porque el ruso dice que se considera a sí mismo como una especie de pueblo teóforo, pueblo elegido, es parecido un poco al pueblo de Israel en ese aspecto, que se cree un poco el pueblo que ha sido elegido por Dios para llevar la justicia y la paz en el planeta. Sí, más bien como una tercera Roma. Como una tercera Roma. Bueno, pero los rusos, a partir de esta secularización de la cual hemos hablado, que significa asumir las ideas en función de ciertos intereses, yo pienso que sigue siendo válida la crítica que Trotsky le hacía a Stalin con respecto a la utilización espuria del marxismo. Porque dice, en última instancia, lo que hay ahí no es un gobierno marxista, lo que hay en Rusia, sino que es una tiranía, una burocracia, la llamaba él, que utiliza como excusa el comunismo para enriquecerse y para realizar las mil y una tropelías, y que eso lo difunde por el mundo y genera en las personas una serie de sofismas y de engaños, porque hay personas que daban la vida por la Unión Soviética. Yo he leído, era chico en la época de la Revolución Húngara, ¿no? Pero he leído lo que decían los comunistas justificando la matanza del pueblo húngaro, que aparte del pueblo húngaro en el 56 se sublevaba en nombre del socialismo, no era que se sublevaba, que quisieran una sociedad capitalista, querían una sociedad socialista, pero libre, o sea, no sometida por la URSS. Y entonces ahí, ¿qué decían en ese entonces? ¿No? Que eran fascistas, que más o menos lo mismo que ahora, más o menos lo mismo que ahora. Entonces estas personas estaban totalmente idiotizadas por el comunismo, como estos ahora, pero con la diferencia de que ya no se dicen marxistas, se dicen ebolianos, ¿no? Y entonces, esto viene al caso porque en esta revista escribe un señor, al cual yo he conocido, que me invitó un par de veces a ir al Brasil a unos encuentros ebolianos, un tal señor Rafael Machado.
del cual yo quiero leer algunas cosas que dice en esa revista, porque además de ser lo más contrario al pensamiento hegeliano, es una demostración clara del despiste que existe actualmente, ¿no? Fíjense que esta persona, cuando se refiere al tema, también al tema de la multipolaridad, dice que para nosotros la multipolaridad es algo bueno y necesario porque es la manera de contrastar con los Estados Unidos, y habla de varias civilizaciones, y dice la civilización iberoamericana, que es una de ellas, dice, cuyo núcleo está en Brasil y que se extiende desde Argentina hasta México. Ahora, fíjense, nos está diciendo algo que, bueno, bien sabemos, el imperialismo brasileño, que ha existido desde la época misma de la colonia, pero va muy lejos. O sea, fíjense que en el Brasil, yo no hablo de todos los brasileños, sino hablo de una corriente de pensamiento que existió en el Brasil, y que es la misma que existió en la época de la colonia, y cuando, porque el Brasil es el heredero de Portugal, y en un determinado momento una dinastía portuguesa se instaló en el Brasil, la dinastía de Braganza, y creó un imperio, y el Portugal tuvo una característica que se distinguió específicamente de España, ese sí que fue un imperio del mar, una civilización del mar, porque el Portugal desarrolló un colonialismo muy parecido al colonialismo británico, en donde el imperialismo británico fue un imperialismo fundamentalmente mercantil. En cambio el español, si bien tuvo una connotación economicista, fue un imperio que tenía principios, parecido a lo que fue el imperio romano, y el principio principal, la evangelización del aborigen. Así que eso estuvo presente, y la demostración mayor está en lo que es la raza americana, la raza hispanoamericana, una raza mestiza, porque justamente si hubiera exterminado al indio, como sucedió en cambio en los Estados Unidos, no habría tantos descendientes de aborígenes actualmente. O sea, el aborigen fue considerado por la teología que imperó durante la colonia como una criatura creada por Dios. En cambio, muy distinto, la corriente británica, que después se expresa con el darwinismo, que considera al aborigen como un descendiente más cercano al mono que al hombre. Fíjense, esto es interesante. El señor Darwin, inglés, que elabora la teoría de la evolución, que es un desprendimiento secularizado del protestantismo anglosajón, su teoría de la evolución la elabora estudiando al indio patagónico, ¿no? Y dice que el indio está más cerca del animal que del hombre. Y bueno, y los portugueses, la colonización portuguesa ha sido muy parecida a la británica, a los Estados Unidos. Trajeron cantidades de negros, esclavos. Si nosotros nos fijamos la composición étnica de Brasil, incluso hasta se lo puede ver en Machado, que tiene evidentemente una ascendencia africana, como podemos ver en la foto. Lo cual para mí no es nada descalificador, pero es una realidad. Evidentemente, el negro estuvo presente en la cultura brasileña. Ahora, en este caso, el señor Machado asume totalmente el imperialismo brasileño y llega a decir unas cosas. Yo quiero leer algunos detalles que son inverosímiles, si me permitís, y lo vamos a comentar. Dice, ¿qué debemos esperar? Dice, para el Brasil. Entonces dice, las fronteras concretas no son eternas, nunca lo han sido. No tiene sentido llorar y rechinar por las reconfiguraciones de las fronteras que veremos en los próximos años. Y voy sintetizando un poco. Dice, si las reconfiguraciones tienden a debilitar los polos nacientes, son malas. Si estas reconfiguraciones fronterizas tienden a fortalecer los nuevos polos y debilitar a Estados Unidos, son buenas. Y dice, y no es un concepto formalista de soberanía lo que nos defenderá o protegerá la Amazonia, o sea que ya se preocupa por el tema de la Amazonia, está acá presente, un poco la línea de Bolsonaro de poder explotarlo libremente. Dice, el Brasil, dice, nació
de la violación de las fronteras de Tordesillas. Recordemos lo que fue el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas fue un tratado por el cual se establecieron límites de la colonización española y la portuguesa. Entonces, él reivindica el expansionismo brasileño, que nosotros lo hemos padecido acá en la República Argentina, porque en el año 1826 tuvimos una guerra en contra del Brasil que quería llegar hasta la Antártida. La guerra llegó hasta Carmen de Patagones, en donde derrotamos a la flota brasileña, y después derrotamos definitivamente al ejército imperial en la batalla de Ituzaingó. Así que, indudablemente, este expansionismo brasileño está presente aquí. O sea, él quiere una civilización iberoamericana en donde Brasil se aleje. A eso va. ¿Y por qué le interesa a Rusia? Y bueno, es muy parecido a lo que sucedió históricamente con esta élite brasileña que pretende llegar a convertirse en hegemónica. Y en la Segunda Guerra Mundial Brasil intervino del lado de los Estados Unidos. ¿Qué pretendía en ese momento? Ser el socio de Estados Unidos en Sudamérica. Y ahora, como... Es interesante marcar eso, que Portugal siempre tuvo una cierta enemistad con España, ya que España quería unificar todo lo que era la península ibérica. Y siempre Portugal de alguna manera estuvo relacionada, y Brasil después, con un imperio, siempre por detrás de un imperio. Y con Inglaterra. Con Inglaterra. Exacto. Cuando nuestro país recién se independizó, cuando tenía que dialogar con autoridades inglesas, tenía que ir a Río de Janeiro. Pero estaba el famoso Lord Ponsonby, exacto, que la guerra esa que ganamos, sí, finalmente en realidad la perdimos, porque Lord Ponsonby intervino entre los dos países y terminaron creando el estado tapón de Uruguay. De Uruguay, exactamente. Bueno, pero se evitó que Uruguay fuera brasileño, eso fue lo importante, porque Brasil quería apropiarse del Uruguay. Sí. Y eso de la época de la colonia. En la época de la colonia. Y después recordemos siempre el caso de Rosas. O sea, Rosas fue derrotado por la intervención del ejército brasileño, porque Urquiza tuvo el apoyo del Brasil, del imperio brasileño, ¿no? Y el imperio brasileño, Inglaterra estaba también ahí por medio. Así que siempre fueron aliados de los ingleses. Claro, siempre Brasil tuvo detrás de él una potencia. Exacto. España nunca. Bueno, ahí está. Entonces, quiso tener a Estados Unidos, le falló a Estados Unidos y ahora están buscando el apoyo de Rusia. Entonces, por eso, cuando yo estuve allá en el Brasil, a mí me llamaba la atención que se reivindicaba este famoso acuerdo BRICS, en donde estaban Rusia, Brasil, la India y China. No, evidente. Entonces, esa era la jugada. Ahora, ¿qué tiene que ver Ébola con todo esto? ¿Qué tiene que ver Ébola? Bueno, yo creo que es el mismo jueguito que hicieron en la época de Stalin con Marx. Entonces ahora como el socialismo no es más la bandera a levantar, ahora es el tradicionalismo, digamos así. Pero yo lo que quiero resaltar aquí... Yo igual creo que el gran giro que se da en el pensamiento, así por así decirlo, de la derecha española sobre todo, es la aparición de Dugin. Porque Dugin tiene obviamente una larga trayectoria intelectual que parte de grupos esotéricos de los más oscuros, pasando por la obra de Ébola, terminando con Heidegger y con los pensadores rusos. Sí. O sea, hoy para muchas de estas personas, Alexander Dugin se considera un pensador tradicionalista, de línea eboliana, heideggeriana. Pero ese desembarco que hace Dugin es el que toma toda esta, principalmente en España. España es donde miran a Rusia. Ha hecho pie Dugin y bueno, y también en Italia a través de este Marco Tarqui y la nueva derecha, porque Daniel de Benual le ha dado, como explicamos. O sea, un Giorgio Freda mucho más inteligente. Exacto. Mucho más inteligente. Sí, quizás porque ha tenido más apoyo de sus pares. Exactamente, tiene un apoyo mucho más importante, evidente, pero que a Ébola lo han estado utilizando con esa finalidad de crear un falso objetivo, es indudable eso, porque si no, no se explica que hayan hecho un congreso boliviano, porque no tiene absolutamente nada que ver con todo esto. Ahora, ahí insisten tanto en el tema de que Rusia es un país que representa una cultura tradicional, que está en contra de los homosexuales, que está en contra del feminismo y bla, bla, bla. Pero ahora resulta ser que hasta la misma revista de Stoigers, Sinergias Europeas, nos muestra cómo recientemente en Alemania se ha hecho una manifestación organizada por dos mujeres exponentes del feminismo, como Alice Schwarzer
y la otra que tiene un apellido dificilísimo, que se lo dejo acá al compaginador para que lo escriba, simplemente paguen no sé cuánto, que son... Alice Schwarzer es una feminista de las más extremas que pueden existir, y la otra es una propulsora de la ideología de género, y sin embargo han hecho una manifestación de apoyo a Rusia. Un apoyo indirecto, porque ¿en qué apoyan a Rusia? En sostener que hay que Alemania no tiene que mandar armas a Ucrania, porque de esa manera se interfiere con la paz. Claro, la paz para ellos es que Rusia ocupe Ucrania. Bueno, Es muy simple. es el mismo pensamiento de un tipo de izquierda progresista que, por ejemplo, hoy está encarnada por el que era uno de los cantantes principales de Pink Floyd, Roger Waters. Ajá, sí. Roger Waters nuevamente se peleó con quien es hoy el que lidera la banda, que es Gilmour, que es el que una vez nosotros pasamos, que él compuso un tema musical donde cantaba un ucraniano. Él puso la música, la gente de Pink Floyd, y el ucraniano cantaba ahí una filmación, no me acuerdo ahora el nombre, pero de las primeras canciones que aparecieron. Y bueno, que ya no está en la banda, ahora empezó a decir que no, que en realidad hay que ir por la paz y tienen que retirarse todo, dejar sola a Ucrania para la misma línea. Exacto, es la vieja consigna que existía en la época de la URSS, que se manejaba en Europa: mejor rojos antes que muertos. Entonces la paz quiere decir la renuncia a los principios. Bueno, y ya que hablamos de Ucrania, evidentemente cada vez mejor, o sea, cada vez es más contundente la acción del pueblo ucraniano resistiendo, porque en la ciudad de Bakhmut, entonces se está dando esa gran resistencia, esa ofensiva rusa fallida. Después vamos a explicar un poquito en qué está fallando. Resulta que están resistiendo de una manera heroica, ¿no? Los combatientes ahí de Bakhmut. Y ha sucedido que esta famosa brigada de mercenarios Wagner, compuesta por presidiarios, ahora la última que me he enterado, que como parece ser que ya no quedan más presidiarios, porque se murieron todos o ya vaciaron las cárceles, ahora están acudiendo a los neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces va a haber varios drogadictos, varias personas así enfermas mentalmente que las van a mandar ahí al frente. De paso van liberando los neuropsiquiátricos. Y bueno, esta brigada Wagner ha protestado ante el mismo Putin porque no les mandan municiones, porque los han dejado ahí totalmente a la intemperie. No tienen la fuerza suficiente como para resistir. Bueno, eso es indudablemente una demostración clara de la desinteligencia que está existiendo allí. Cuando pasan estas cosas, quiere decir que evidentemente están a las últimas. Yo creo que la cosa es así. Y esta resistencia de Bakhmut también tiene sentido porque están desgastando al ejército ruso y están preparando la contraofensiva. Así que bueno, yo me alegro muchísimo y por suerte, cerrando el tema de estos famosos multipolaristas, me faltó decir que este muchacho Machado, que aclaro que yo ni hablé casi con él, pero era el que organizaba todo esto y se notaba que había fondos ahí como para organizar estos encuentros. Y también viene de grupos esotéricos, porque él estaba vinculado con este grupo que teníamos acá, los tiroidales, ¿no? Que era una especie de Miguel Serrano, pero argentino, ¿no? Yo he leído así un nazismo esotérico. Un nazismo esotérico, pero es interesante porque ellos dividen a la humanidad en dos razas, ¿no? O sea, una sería la raza aria, ¿no? Y otra sería el judío, que no sería humano, que uno sería creado por el demiurgo Jehová y otro sería creado por el Dios bueno, ¿no? Es un viejo esquema gnóstico, ¿no? Que viene de la antigüedad. Pero cuando empiezan a ahondar un poco en sus escritos, por ejemplo, este escritor Serrano solía decir que en América el que era verdaderamente ario era el chileno. La raza chilena era la raza superior que había en América, porque explicaba, porque había una mezcla que venía de los araucanos, que fueron los últimos en rendirse, y además que los vikingos estuvieron en América, en fin, toda una serie de mezclas, ¿no? Y bueno, pero ahora este muchacho posiblemente, no sé, ¿no? Esté aplicando este esquema para
el Brasil. La raza brasileña sería la superior, porque si no, no se explicaría que él diga que el núcleo de Iberoamérica tiene que ser Brasil. Dentro de poco, si se aplica el criterio de él, Argentina se va a convertir en Ucrania, porque vamos a tener que resistir ante la invasión brasileña. Si se aplica el esquema de este señor. Bueno, en fin, da para mucho este tema, y no sé si tienes algo más que agregar sobre el tema de la guerra esta de Rusia. Yo quería cerrar un poco el programa con un último punto, ya referido a la República Argentina, ¿no? De las cosas que están pasando acá, que evidentemente, bueno, recordemos que estamos en vísperas electorales, y acá las elecciones se viven con mucha anticipación. Y bueno, además de haber tenido un discurso desaforado del presidente de la República en la Cámara de Diputados, tratando de establecer buenas migas con la presidenta, atacando a la Corte y todo demás, pero han sucedido hechos que a mí me han llamado poderosamente la atención, porque el mismo día que el señor Fernández elabora este discurso enloquecido, y un incendio pavoroso destruye prácticamente una usina, y prácticamente la mitad de la Argentina quedó sin luz. 20 millones de habitantes. 20 millones de habitantes sin luz. Bueno, yo me salvé por suerte, porque acá no pasó, pero y hay gente que todavía está sin luz, y acá estamos padeciendo en estos momentos el verano más cálido de la historia, porque nunca hubo tanto calor como ahora por el cambio climático. Por eso es tan importante que no destruyan el Amazonas. A mí, yo cuando leo este tipo que dice que tenemos que defender el Amazonas, no, es patrimonio de la humanidad el Amazonas, señores. Si el señor Bolsonaro, que también ha reaparecido en la escena, se le ocurre seguir destruyendo el Amazonas, tiene que intervenir una fuerza foránea para que esto no suceda. Yo insisto en ese detalle. No se puede admitir que un demente destruya el planeta. Eso no se puede admitir. Tiene que haber una policía universal. No porque la policía sea mala hay que eliminarla. Si Estados Unidos no es el que sabe cumplir con la función, bueno, tiene que haber otro que lo haga, pero alguien lo tiene que hacer. Y lo mismo, yo lo decía con el caso de la pandemia, ante aquellos que decían que no, que había que dejar, y no, si esto se expande, si no hay vacunas, si la gente no se vacuna, la enfermedad se difunde. Si el coronavirus ha podido detenerse, ha sido gracias a la vacuna. Y entonces tiene que haber una policía universal que imponga los principios, que imponga las normas. Bueno, conclusión, eso, y después este atentado que hubo en Rosario en contra de la familia de Messi. Y yo quiero decir dos cositas. También hay que acotar que este señor Messi no ha estado muy inteligente en hacerse fotografiar con Macri. Esta foto que aparece de Messi con Macri, siendo Macri uno de los principales protagonistas. Yo creo que va a ser uno de los candidatos, no me cabe ninguna duda, va a ser uno de los candidatos. Si Messi y la selección argentina no aceptaron en su momento salir al balcón de la Rosada para no fotografiarse con Fernández, ¿por qué se tiene que fotografiar con Macri? Nosotros estamos en contra de todos en estos momentos. Por más que Macri sea un funcionario de la FIFA, en este caso es un político argentino de importancia, así que eso me pareció una cosa equivocada totalmente. Y bueno, y ha servido para que esto se motorice y se genere todo este clima de violencia que hay actualmente en Rosario. Rosario se ha convertido en un Far West. Todos los días matan personas, eso es una locura. Y el último detalle de la política argentina que con esto quiero cerrar, a no ser que vos tengas alguna otra cosa que decir, siempre tiene que aparecer en escena este payasesco personaje de Milei, porque fíjense que este Milei sube las encuestas no por las cosas por el programa que represente, sino porque ha logrado meterse en los medios como el antisistema, ¿no? Como el político antisistema. Pero yo insisto que de antisistema no tiene absolutamente nada, todo lo contrario, porque por ejemplo, que remate el sueldo, a mí me parece una cosa aberrante, totalmente.
Porque ¿qué puede suceder? Que ese sueldo rematado vaya en manos de una persona que no lo necesite. Porque yo me anoto, soy Rockefeller, me anoto y gano el sueldo de mi ley. Lo lógico hubiera sido que lo donara a Cáritas. Todos los liberales que siempre hablan de la importancia del mérito, acá está haciendo un circo con su sueldo. Un circo, bueno, pero aparte que se lo ha criticado muy bien diciéndole que el sueldo de un diputado es para que el diputado no haga otra cosa, que se dedique a la función del diputado, porque él dice... Para eso también la jubilación de privilegio. Exacto. Porque cuando sale con esa jubilación de privilegio, no pasa a trabajar en las empresas en las cuales el tipo conoce información estratégica, claro, a favor de eso y en contra del Estado. Claro. Por eso se creó la jubilación de privilegio. Se creó por eso, exacto. Así que él no tendría que trabajar porque se tendría que ocupar a la función de diputado. Pero sin embargo él dice que vive de las conferencias que da. Y bueno, si él da conferencias, aparte que me parece un dislate que haya gente que pague conferencias para escucharlo a este tipo, ¿no? Pero dejemos de lado este detalle. Pero si él prepara conferencias, entonces no tiene, es tiempo que le resta a su tarea de diputado. Es un dislate absoluto, total, lo de este tipo. Bueno, pero vivimos en el reino del absurdo, así que en fin, quería terminar con esta anécdota risueña, ¿no? No sé si quieres algo más para decir. No, está todo. Bueno, ya está todo dicho. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.